la región postal del Asia Menor, donde podía entonces, bajo el Imperio Romano, establecer el sistema de comunicación interno del imperio, y obviamente estarán las 7 cabezas postales donde se recogía la correspondencia y de allí se llevaba entonces a otras de las ciudades o comunidades del Imperio Romano. Esto hace entender la razón primordial por la que se escribe en la carta a 7 iglesias. Claro, no olvidemos que también Juan cumple con un sentido numerológico. A Juan le encanta usar números simbólicos dentro de su documento, y esto pues obviamente era importante el que se representaran solo 7 iglesias, porque la intención del número pues obviamente revela que el Dios de magnificencia y de poder también tiene 7 iglesias que significan, que simbolizan magnificencia y poder. Hoy vamos a trabajar con la primera iglesia, con la iglesia de Éfeso, y vamos a ver lo que tuvo que decirle el Cristo resucitado a esta iglesia a través del obispo o a través del pastor de esta comunidad propiamente hablando. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. Conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieras, a menos que te vuelvas hacia Dios, o si no te hubieras arrepentido. Sin embargo, tienes a tu favor que odias las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta carta, desde luego, a mí me trae muchos recuerdos, porque el primer sermón que yo prediqué, donde empecé a postular lo que dogmáticamente creía dentro de la organización a la que estaba, pues fue precisamente un sermón que prediqué de esta carta en una convención misionera. Y ustedes van a escuchar hoy lo que dentro del contexto histórico esto significa, y obviamente el lío en el que me metí por predicar de ese pasaje bíblico. Bien, hay un dato interesante con el que a mí me gustaría comenzar,
es que el hecho de que Éfeso no es la ciudad, no es la capital del Asia Menor. La capital del Asia Menor es Pérgamo. Pero desde luego, Éfeso es la ciudad más importante del Asia Menor. Y eso es bien interesante, ¿no? De hecho, nosotros podemos observar que la capital, el casco de San Juan, es básicamente el símbolo, ¿no?, de la capital, pero sin embargo, donde se mueve la economía no es allí en el casco, es acá en Atorrey. Y Atorrey pertenece más a Río Piedra que a San Juan. Y cuando Río Piedras era pueblo, Atorrey le pertenecía a Río Piedras. Así es que nosotros podemos entender bastante bien ese concepto, porque Éfeso era obviamente la ciudad del Asia Menor que tenía el puerto más grande. Y desde luego, si hay una ciudad que tiene un puerto, tiene ventajas sobre otras ciudades. Sus confluencias convergían con muchas ciudades. Todo el que quería venir al Asia Menor tenía que pasar a través de Éfeso. Es como cuando en Puerto Rico solamente teníamos el aeropuerto de Isla Grande, ¿no? Pues todo el que quería venir pues tenía que pasar a través de Isla Grande. Lo mismo sucedía en Éfeso. Toda la gente, y esto es clave para poderlo entender, número uno, es la ciudad que tiene el puerto más grande. Y número dos, es por el otro lado también, obviamente, la ciudad donde todas las demás ciudades, para entrar a ellas, tienen que pasar a través de Éfeso. De hecho, a Éfeso se le llamaba la puerta del Asia Menor. Por estas condiciones, Éfeso era la ciudad más rica. Y hubo algunos filósofos de tiempos pasados que llamaban a Éfeso la feria de las vanidades. De las vanidades, sí. Es como alguien dijo en una ocasión: si usted quiere encontrar algo de cualquier parte del mundo, vaya a Nueva York. Allí lo encontrará, ¿no? Y se llegó a insinuar que Nueva York era como una feria de vanidad donde la gente podía encontrar lo que quisiera de cualquier parte del mundo. Éfeso era precisamente ese tipo de ciudad. Era una ciudad libre, a pesar de que estaba bajo el yugo del Imperio Romano, era libre. ¿Qué la hacía libre? ¿Okay? A las ciudades bajo el Imperio Romano las hacía libre la fidelidad que pudieran tener hacia el imperio. Es decir, si una ciudad le probaba al imperio que ellos eran totalmente fiel al imperio en lo económico, en lo administrativo, si ellos podían demostrarle al imperio que ellos guardaban fidelidad al emperador, automáticamente ellos se convertían en una ciudad libre. Por el otro lado, la hacía una ciudad libre también el que los militares, cuando se jubilaban, escogían ciudades donde el imperio les regalaba terrenos para que allí se establecieran. Y Éfeso tenía unas colonias de militares retirados bastante grandes. Y desde luego, como tenía esas colonias de militares retirados bastante grandes, eso daba cierta seguridad al imperio, porque obviamente los militares dependían del Estado, y al depender del Estado necesitaban ser fiel al Estado. Y esto también